Muchas gracias. Estamos ahora con Juan Carlos Vázquez, quien es gerente de venta regional para Latinoamérica de Ativo Networks. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo están? Bueno, buenos días, José Luis. Buenas tardes a todos, a la audiencia. Muy amables. Gracias por la invitación y también al equipo de Data Guardian por ello. Así es. Y Jesús Navarro, quien es director general de Data Guardian. Jesús, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, José Luis, muchas gracias. Muy buena tarde y igual encantados de colaborar nuevamente con ustedes y con Juan Carlos también por parte de Ativo. Encantados, muchísimas gracias. Muy bien. Pues el tema de esta ocasión pues es ciberseguridad, los nuevos riesgos en la nueva normalidad. Y es un trabajo editorial que estamos haciendo donde proponemos que el objetivo de la seguridad en todos los ámbitos que tiene su aplicación, pues consiste, y lo sabemos bien, en reducir los riesgos a niveles mínimos para mitigar posibles amenazas. Sin embargo, desde su perspectiva, me gustaría conocer cómo se debe armar una estrategia de seguridad TI efectiva en un entorno como el que estamos viviendo, que es de emergencia sanitaria. Pues si quieres comienzo un poquito de mi parte. Yo creo que tenemos que tener muy claro, pues, todos los empresarios o toda la gente que tenga injerencia en la estrategia de un negocio, en que el cambio ha sido muy radical. O sea, no nada más cambió el tema de cómo llegarle al cliente. O sea, en este caso hay que buscar de manera muy creativa cómo lograr ese nuevo contacto con el cliente a través de medios alternativos. En este caso, la tecnología nos permite establecer ese vínculo a través de medios digitales, ya sea comercio electrónico o algún mecanismo no tradicional que nos permite tener ese contacto, pero tener claro que ello conlleva el modificar el riesgo al que está expuesto el negocio. O sea, realmente no es nada más abrir por abrir esas nuevas líneas de ingreso a través de medios digitales, sino hacerlo de manera muy consciente y sobre todo en términos de ciberseguridad, porque muchas veces el beneficio que te trae el abrir una nueva línea de ingreso pudiera verse opacado por el impacto de que una amenaza de ciberseguridad se logre materializar. Por decir, supongamos que el impacto para un negocio en caso de no optar por un medio digital, pues sea el perder ingresos, no sé, por 6, 8 meses. Si eso lo hiciéramos un contrapeso y lo comparáramos contra el riesgo que pudiera tener el sí optar por el habilitar medios digitales, pero no de manera segura, inclusive el impacto puede ser mayor al de haber dejado de operar X tiempo, porque puede haber un riesgo reputacional, puede haber un riesgo de pérdidas de bases de datos, puede haber un riesgo inclusive de fraude. Entonces, hay que tener mucho cuidado al habilitar estos canales, de tal manera que pues no por querer tapar uno y hagamos otro más grande, ¿no? O sea, el hacerlo con desconocimiento puede ser muy, muy crítico. Y yo creo que lo fundamental para comenzar a trabajar en una estrategia de ciberseguridad en esta nueva normalidad, pues es saber dónde estamos parados, ¿no? Yo creo que lo ideal es hacer un análisis a conciencia de cuál es, digo, hay un término que voy a utilizar ahorita que es cuál es la superficie de riesgo tecnológico a la que está expuesta la organización en esta nueva normalidad, contrastarla un poco con cuál era esa superficie previa que se tenía cuando estábamos operando de manera tradicional en el corporativo y pues evidentemente hacer un plan estratégico de ciberseguridad priorizado de tal manera que pues el nivel de riesgo residual al que el negocio se siente cómodo de mantener, pues se pueda llegar tranquilamente, ¿no? O sea, yo creo que lo principal es tener visibilidad de dónde estamos parados, cuáles son los nuevos riesgos que implica este tema de teletrabajo, porque no nada más es ponerle una computadora y una VPN al colaborador, o sea, hay muchísimas cosas alrededor que hay que cuidar. Hay mucha información que inclusive va a estar pues, ubicada del lado de la PC personal que tenga el colaborador, que en algunos casos será de la empresa, en otros casos será una máquina propia del colaborador. Entonces, se amplía muchísimo esa superficie de riesgo, ¿no? Entonces, yo creo que lo primordial es tener esa claridad de dónde estamos parados, hacerlo de manera formal, ya sea con recursos internos o pueden ser de un tercero especializado, y en base a eso, pues planear, o sea, hacer la definición de qué se necesita, ¿no? De manera priorizada, ya sea que sean procesos, sean controles de infraestructura, sea hacer un cambio en la forma que se está operando, o sea, hay que tener esa claridad. Carlos, ¿quieres agregar algo más? Bueno, para no extender tanto el punto, voy a retomar la parte que menciona Jesús. El tema de riesgos, yo creo que es muy relevante
porque mencionaba él de que no bastaba con solamente ponerle una VPN o un medio de acceso, lo cual es correcto, pero desafortunadamente, digamos que a todas las compañías les agarró en ese momento de que, bueno, lo que necesitan es facilitar el acceso, el medio, y pues lo que interesaba es, bueno, se van a su casa y les damos conexión, pero ahí hay una serie de riesgos inherentes que hoy básicamente el usuario pues se volvió, lo ha sido históricamente, el eslabón más débil que lo hemos repetido en innumerables ocasiones, pero ahora se vuelve en un elemento de alto riesgo para la compañía, porque alrededor de este elemento que es el usuario, pues ya al no tener la cobertura que existía o el blindaje que tenía dentro de la compañía, pues se requieren ciertos controles que inicialmente las compañías no estaban tomando en cuenta. Hoy, digamos, ya un poco más de un año de esta pandemia, ya platicando con algunos clientes, bueno, lo interesante primero fue dar el acceso y ahora se está fortaleciendo, número uno, ese mismo acceso, garantizando navegación segura, fortaleciendo controles de autenticación, un monitoreo mucho más exhaustivo de a dónde llega esa conexión del usuario, el entorno de la nube, que hoy en día, pues digo, detonó demasiado. Muchas compañías se están moviendo a la nube en el sentido de mover servicios a nube de Amazon, nube de Azure. Bueno, este tipo de movimientos nos trae otros problemas que son las malas configuraciones. Hoy, a partir de un año que empezamos esto, hoy por ahí están empezando a caminar las compañías. Ahorita seguramente vamos a profundizar, pero efectivamente yo creo que el punto más importante es empezar a ponderar riesgos en base a los activos y cómo los tenemos hoy en día distribuidos. Eso sería un comentario inicial. Claro, ya vimos entonces por la opinión de ambos los aspectos también que debe abarcar un proceso de este tipo. Sin embargo, ¿qué medidas deben implementarse para lograr una estrategia eficaz de concientización respecto a la seguridad TI en un modelo de trabajo a distancia o híbrido, como se está viviendo actualmente al interior de las organizaciones? ¿Quieres comentar, Jesús? Sí, sí que es. Pues mira, yo creo que ahí digo, va muy ligado con el punto anterior. Lo principal es visibilidad. O sea, no podemos proteger nada que no conocemos, ¿no? Entonces, creo que lo primordial es saber en qué cancha estamos, tener conocimiento claro de qué implica este nuevo modelo de teletrabajo, cómo lo vamos a implementar del lado de la compañía y ya en base a eso, pues hacer el mapeo que habíamos comentado hace un momento de riesgos, tener claridad de esa superficie de riesgo actualizada y en base a ello, pues determinar qué controles son los que tenemos que echar a andar. Yo creo que al día de hoy ya inclusive hay regulación al respecto. Está la famosa regulación que sacó el gobierno en base al teletrabajo, combinado con la NOM 035, que ya traía algunos temas complementarios, donde ya te exigen como empresa que una, pues, tienes que proveerle al colaborador los medios para que se pueda conectar a una computadora, un acceso a Internet, inclusive apoyarlos con un pago proporcional del consumo de energía eléctrica. Y también hablan ya muy puntualmente del garantizar que el colaborador va a poder trabajar de manera segura en su entorno digital en casa. O sea, realmente que la información que va a obtener y va a procesar va a estar bien protegida, que va a estar bien autenticado su acceso a las diferentes aplicaciones del negocio, que va a tener una conexión segura a las aplicaciones del negocio. Entonces, eso ya te lo está exigiendo la ley. Pero adicional a ello, pues es muy importante que como empresas entendamos que ya realmente el concepto de un perímetro de red tradicional ya no existe. Si de por sí ya previamente se había diluido bastante con el tema de los dispositivos móviles, realmente ya venía diluyéndose muy fuerte el tema del perímetro tradicional de red, que normalmente pues, era un firewall perimetral, con algunos dispositivos adicionales de identificación de accesos no autorizados, etcétera. Había una frontera muy marcada. Al día de hoy ya no. Ya realmente lo que se ha convertido en el nuevo perímetro pues, es la gestión de la identidad de los usuarios. ¿Quién está accediendo a la información? ¿En qué momento? ¿Cómo? Entonces, realmente hay que tener muy, muy claro ese tema. O sea, realmente el perímetro pues, se desapareció prácticamente el tradicional. El nuevo enfoque debe estar 100% orientado a garantizar pues, la gestión de identidad adecuada y, o sea, volviendo al punto anterior, o sea, saber qué es lo que tenemos que cuidar y poner los controles necesarios, ya sea con tecnología, con procesos, con nuevas habilidades y evidentemente pues que la organización a muy alto nivel sea consciente de
¿qué implica esto, no? Realmente yo creo que ahí tenemos mucha chamba a la gente que nos dedicamos a temas de ciberseguridad, ya sea desde un punto de vista de fabricante, de integrador, o del propio CISO de la compañía, de traducir bien estos mensajes y llevarlos a los dueños del negocio, porque es bien importante que, pues, que tomen decisiones correctas, ¿no? Ahí para extender el comentario sobre esa pregunta, José Luis, de qué aspectos, bueno, inevitablemente tenemos que hablar de ese punto romántico que siempre lo mencionamos, de la famosa triada de la tecnología, procesos, gente. Seguramente ahorita vamos a empezar a hablar más del tema de awareness, que inevitablemente, pues digamos, quedó un poco olvidado en esa inercia de movimiento y habilitamiento de servicios por las condiciones. Pero también tenemos que poner en contexto que el año pasado, por ejemplo, con todo este tema de pandemia, las amenazas absolutamente pues se desbordaron, ¿no? Yo te diría que, por ejemplo, de lo que he visto con algunos ISOs, traen varias preocupaciones, pero digamos que todas son o están muy alineadas a lo mismo. Número uno, por ejemplo, el tema de ransomware. El tema de ransomware, pues es una preocupación inherente porque tiene que ver con el hecho de fortalecer las capacidades del usuario remoto, tiene que ver con un tema de tener visibilidad de que si una máquina se compromete, cómo eso no vaya a llegar a los centros de datos o a la nube o a otros usuarios que están ligados al mismo backbone, si fuera el caso, es una preocupación inherente. Entonces, y el ransomware a la vez, en México, por ejemplo, el año pasado, pues tuvimos ya casos particulares de que además detonan no solamente en el secuestro de información, sino además en que si no pagas o decides no pagar, bueno, el operador de ransomware además decide ventilarte y publicar o empezar a publicar cierta información de la que aparentemente fuiste impactado o como parte del ataque. Entonces, en ese sentido, yo te diría que hoy en día hay tres iniciativas que estamos observando muy relacionadas con estos procesos más orientados a tecnología, que es el tema de protección anti-ransomware, las capacidades de visibilidad que mencionaba José Luis y el tema de fortalecer la protección per se del usuario final y que tiene que ver inevitablemente con ransomware, pero también tiene que ver con temas de autenticación que mencionaba Jesús, con temas de fortalecer los esquemas de identidad, con temas de identificar actividades como robo de credenciales, que es inevitablemente parte del ransomware y de lo que estamos viendo en las amenazas. Y otro aspecto muy importante relacionado con la parte de procesos, digamos, alineado en ese sentido, pues está lo que ya mencionaba Jesús de las regulaciones o normas locales. Bueno, hoy en día además tenemos la parte de ISO, la parte del NIST, que hoy el NIST se está utilizando mucho más en México, lo vemos, y desde el punto de vista del defensor del analista, la parte de Mitre. Entonces, eso hoy en día nos está llevando en un contexto a alinear lo técnico con la parte del negocio. Perfecto. Pues mencionaron ustedes pues la importancia que ha tenido la seguridad, sobre todo en un entorno como el que estamos viviendo, inédito. Pero ustedes consideran que la inversión que se está realizando aquí en México es suficiente para enfrentar los riesgos y aminorar en lo posible las vulnerabilidades. Pues, mira, yo creo que, digo, esa pregunta siempre es un poco ambigua. Digo, nunca hay que hablar mal del país, pero yo creo que, o sea, sí estamos en un grado mucho más avanzado que lo que estábamos 5 o 10 años atrás. Creo que la evolución que ha tenido el país ha sido muy acelerada. Sí, evidentemente no tenemos el nivel que tienen nuestros vecinos del norte o en Europa, pero sí creo que se ha avanzado mucho, tanto en términos de concientización, en términos de regulación. También hoy en día tenemos una regulación muy, muy buena. Falta capacidad de ejecución de esa regulación. Creo que por ahí pues hace falta contar con una buena agencia por parte de las autoridades, pues, que realmente hagan esa aplicación de la ley, ese monitoreo de la ley de manera generalizada. Pero creo que vamos por muy buen camino. En términos de inversiones, yo creo que depende mucho de qué segmento de mercado estemos hablando. Si estamos hablando de grandes bancos, corporativos grandes, retailers grandes, creo que la inversión es adecuada. O sea, van haciendo inversiones muy graduales, pero no han frenado la inversión. Yo creo que se ha mantenido la inversión durante todo el 2020 y han ido enfocando los esfuerzos de manera correcta. En el segmento de empresas medianas, creo que ahí se ha detenido un poco y es donde vemos que
no necesariamente hay una inversión de acuerdo a lo que el negocio requiere y se han dado cuenta, pues yo creo que un poco a la mala, ahora con la pandemia, pues se tuvieron que poner a correr de manera innecesaria para, pues, de entrada, habilitar capacidades de teletrabajo, no para un grupo de personas, sino para toda la empresa, habilitar capacidades de soporte técnico remoto para toda la empresa. Y finalmente, creo que ese sector de mercado es el que se encuentra un tanto desatendido porque no se le dio en su momento la importancia, no nada más a temas fundamentales de ciberseguridad, sino más a temas detallados. Cómo identificar, por ejemplo, tráfico anómalo en la red, cómo identificar actividad inusual, cómo realmente darte cuenta si tu red está comprometida o no. Y digo, y aquí me gustaría hacer el comentario de algo que revisamos hace algunas semanas al interior, de que existen 3 tipos de empresas, nada más: a la que ya le pegaron y se dio cuenta que le pegaron, a la que le pegaron y no se ha dado cuenta, y a la que no le han pegado, pero está consciente que eventualmente le van a pegar. Entonces, creo que las empresas deben enfocarse en estar en el tercer tipo, o sea, de ser conscientes de que no existe la seguridad al 100%, eventualmente me pueden pegar, pero que pues, estén conscientes que no les han pegado, ¿no? Y creo que ese sector medio es el que no tiene todavía la capacidad en cuanto a tecnología de estar plenamente conscientes de que no les han pegado, porque hay muchas empresas que viven con una idea utópica de que no, pues no me han pegado, pero pues cuando te das cuenta, pues llevas al intruso desde hace 8 meses en tu red, explotando tu base de datos. Y lo peor es que se dan cuenta no por controles internos, se dan cuenta ya que salió la base de datos en venta en internet o porque alguien publicó que sus datos están en la deep web. Entonces, creo que hay que concientizar mucho en ese aspecto, mejorar la inversión, pero sobre todo que sea una inversión priorizada, porque hoy en día también las empresas creo que ya están muy cansadas de estar invierte en temas de infraestructura, de ciberseguridad y no ver un resultado tangible. Y creo que eso es derivado de un enfoque pues, que no ha sido a lo mejor el ideal, de pensar que pues, en base a fierros y a soluciones puedo obtener la seguridad que necesito. Y no, lo importante es tener una estrategia muy clara, bien priorizada, entender que lo que el negocio requiere es no seguridad al 100%, sino tener un nivel de riesgo residual sano. Y para el resto es identificar oportunamente las amenazas que le pueden pegar al negocio y tener capacidad de respuesta. Si tú tienes tapizada tu infraestructura de seguridad de 20 tipos de infraestructura de seguridad, que no se habla una con otra, que no tienes capacidad de análisis sobre esa infraestructura, no tienes capacidad de identificar qué realmente es una amenaza, o sea, encontrar esa aguja en el pajar, decir, esto sí es un problema respecto a la montaña de que te llega de generación de eventos todo el tiempo, pues puedes gastar y gastar y gastar y nunca vas a tener el resultado. Entonces yo creo que ahí tiene que cambiar un poquito el enfoque y priorizar las inversiones. Y ya en el mercado más de pyme, pues ahí sí finalmente creo que se hace falta muchísima inversión y concientización. Ahí creo que hay muchísima chamba que hacer, pero pues bueno, finalmente va un poco por ahí el tema. Tratando de complementar ahí un poco, el tema de inversión, como decía Jesús, es un tema, híjole, bien particular porque históricamente, y bien lo comentaba él, y digo, y eso además está fundamentado mucho, por ejemplo, en reportes, por ejemplo, los anuales de Verizon, históricamente las compañías que más se atacan, que más incidentes reportados de manera oficial tienen, son efectivamente entidades financieras, sector retail absolutamente. Pero desafortunadamente en el caso de México, por ejemplo, uno de los sectores, y quiero decir, a lo mejor, no en un tono despectivo, pero uno de los más olvidados es sector gobierno. Sector gobierno con esa carencia que menciona Jesús de una falta de directriz, de alineación superior, si así lo queremos decir, no solamente en presupuesto, sino en una guía como tal, en una referencia de blueprints, de arquitecturas tecnológicas que les permitan hacer frente a los incidentes de seguridad. Es por eso que hoy el gobierno en México, ahí hablando particularmente de gobierno, José Luis, yo te diría que el sector gobierno federal en México es uno de los más olvidados en temas, además del tema de reducción de presupuesto, en tema de ir progresando con las amenazas y con las tecnologías emergentes. Tú ves proyectos de licitaciones que siguen saliendo en México donde las compañías están adquiriendo tecnología, seguimos viendo lo mismo, renovaciones de firewall, renovaciones de IPS, renovaciones de punto final. Ahí es donde está metido el sector gobierno. Sí recibe fondos y lo poco que tienen lo están aplicando en eso,
pero no se están moviendo a lo que muy bien menciona Jesús, a un ecosistema más de amenazas avanzadas emergentes, mucho más basado en visibilidad, con un objetivo más de reducir ese famoso concepto del dwell time, que es el hecho de asumir que un atacante está dentro de la compañía por largo tiempo y que necesitamos reducir ese tiempo de exposición. Y ahí, mira, lo mencionó muy bien Jesús, con el tema de pues atacantes que viven dentro de la red. Digo, no vayamos tan lejos, podemos tomar en ejemplos, pero uno de los más recientes, el caso de Sunburst, el caso de SolarWinds. ¿Cuánto tiempo las compañías, y no solamente, por ejemplo, lo sabemos porque FarEye como fabricante salió a alzar la mano, pero cuántas compañías han salido las últimas semanas, más allá del sector federal comprometido en Estados Unidos, han salido fabricantes adicionales a decir: fui parte de la brecha, lo detectamos después de tanto tiempo y estamos hablando de fabricantes de ciberseguridad. Entonces, yo te pudiera decir así a grosso modo, en México nos estamos quedando cortos. Sector federal, mucho por la falta de una directriz que tenga el expertise en decir: hay presupuesto, pero ese presupuesto vamos a ejercerlo de manera correcta, como menciona Jesús previamente, ¿no? ¿Qué aportan las soluciones de sus respectivas compañías disponibles ya en el mercado mexicano para alcanzar este propósito que comentan de enfrentar los riesgos, pero de manera efectiva? ¿Quién quiere comenzar? Pues mira, en nuestro caso, justo el año pasado trabajamos bastante en una rearquitectura del portafolio, de tal manera que estuviera orientado pues realmente a las nuevas necesidades del mercado, ¿no? Entonces, derivado de ello, dividimos nuestros ofrecimientos en tres grandes pilares. El primero son servicios de consultoría y realmente con ello pues podemos apoyar a nuestros clientes justo a lo que comentamos al inicio, tener claridad de pues dónde está cuál es la superficie de riesgo a la que está expuesto su negocio en términos tecnológicos, identificar cuáles son los activos críticos que deben de proteger, poder establecer planes estratégicos priorizados para llevar a cabo su estrategia de ciberseguridad, apoyarlos con, no sé, adopción de sistemas de gestión de seguridad de la información, cosas por el estilo. Tenemos un amplio catálogo por ahí de servicios que prácticamente podemos apoyarlos con cualquier tema alrededor de ciberseguridad o seguridad de la información. El segundo pilar es arquitectura tecnológica e implementación, que ahí pues entra todo lo que tradicionalmente hemos venido haciendo a lo largo de la historia, que es básicamente proveer tanto consultoría técnica para ayudar a nuestros clientes a pues darle forma a sus requerimientos y traducirlos en arquitecturas de tecnología que les permitan pues cubrir sus necesidades y agregar un alto valor a su negocio. Esto acompañado pues de servicios de implementación y soporte técnico especializado. Y finalmente tenemos un tercer pilar que son servicios administrados, pero son servicios administrados no tradicionales. O sea, no nos estamos enfocando en proveer un servicio masivo de monitoreo y administración de infraestructura, porque creo que no es la cancha en la que queremos jugar. Realmente nosotros queremos especializar mucho en todo lo que es proveer servicios de alto valor y en este caso sería proveer a los clientes esa capacidad de tener una identificación oportuna y una respuesta adecuada ante cualquier amenaza que pueda afectar al negocio. Entonces, realmente van a ser servicios administrados muy enfocados alrededor de ello. Y pues evidentemente no es un SOC tradicional, lo que tenemos ya es un SOC de nueva generación realmente enfocado a ello. Está ya muy acuñado el término de MDR, que básicamente es Managed Defense and Response, que es básicamente en lo que nos estamos enfocando. Y evidentemente, pues que sea un servicio ya que no esté tan enfocado a las arquitecturas tradicionales, ¿no? On-premise ya es un servicio muy orientado a tener interoperabilidad e integración en sistemas multicloud que te permitan esa interacción híbrida, ¿no? De mezclar entre nubes el análisis, el monitoreo, la protección, combinado también con la infraestructura tradicional. Entonces, realmente es donde nosotros podemos apoyar. En el caso puntual de lo que hacemos con Nativo Networks, es proveer capacidades a nuestros clientes de identificar actividad maliciosa en su infraestructura. Realmente es mediante técnicas pues, de engaño, entre comillas, es utilizar ciertos dispositivos de tipo honeypot o mecanismos alrededor de ello, de tal manera que pongamos pequeñas trampas en la infraestructura, de tal manera que los atacantes pues busquen vulnerar esos sistemas y de esa manera pues identificar
por dónde podían estar intentando ingresar a la infraestructura o a los activos críticos del cliente. Entonces, digo, ahí creo que podemos ahondar un poquito más con Juan Carlos. Seguro, Jesús. Ahí me voy a regresar un poquito porque tocaste el tema de servicios administrados o de MDR, que lo hacía referencia en la pregunta anterior, de las compañías, pues digo, ya no están buscando solamente adquirir efectivamente una caja, eso me parece que ya quedó muy en el pasado, aunque lo seguimos viendo en algunos casos, pero por eso yo creo que lo que distingue, por ejemplo, en este caso a DataGuarden, es el hecho de ir conforme a las tendencias. Por ejemplo, este tema de MDR, pues es una de las grandes bondades de aprovechar tecnologías de detección y respuesta que lo que hacen precisamente es asumir, número uno, el compromiso de que una compañía va a ser evadida, va a ser comprometida, y a partir de ahí lo que se necesita son tecnologías, gente, expertise, procesos para poder detectar eso lo más temprano y poder contener antes de que una amenaza se materialice. Y un caso muy particular es el ransomware, José Luis, y en la audiencia. El ransomware típicamente se entiende como que un usuario a lo mejor hace clic en el famoso correo de phishing y en ese momento las máquinas empiezan a cifrarse. Ese es el concepto legacy de ransomware. Y lo traigo a colación porque tiene que ver mucho con lo de Jesús. El tema del ransomware como opera hoy en día o lo que se conoce como ransomware 2.0 y que lo hemos visto en México, en entidades, por ejemplo, federales, sector energía que hemos visto en México, esos ransomwares operan de una manera diferente, operan en el contexto de las famosas amenazas avanzadas persistentes, donde sí, un usuario pudo haberse comprometido, pero a partir de ahí el atacante se pudo haber movido lateralmente a lo largo de toda la red, perfilando perfectamente los activos de valor de la compañía, haciendo movimiento lateral, que es un concepto técnico, pero que es el hecho de moverse dentro de la organización, extrayendo credenciales. Todo ese tipo de actividades normalmente pasan desapercibidas. Y para eso utilizamos Ativo, tratando de responder el anuncio y que es más bien un comercial. Lo que hacemos nosotros efectivamente, estamos enfocados en un rubro que se llama defensa activa, haciendo o entregando la defensa activa a través de capacidades que mencionaba Jesús de engaño, donde básicamente el concepto yo lo defino muy simple para la audiencia. Básicamente es convertir la red organizacional, la red de activos, en un campo minado. Ese campo minado va a tener minas tanto a nivel de la red como minas a través de los usuarios productivos. Lo primero que tenemos que entender es que el atacante va a comprometer la organización y el atacante va a intentar extraer algo de valor de esa máquina para poder dar el siguiente paso. Eso lo podemos hacer a través del concepto de deception que nosotros manejamos como Ativo y que yo te diría que en un contexto más técnico lo definimos básicamente con el propósito de poder evitar y detectar el movimiento lateral y que obviamente podamos comprometer las identidades de los usuarios de las compañías. Eso a grosso modo, José Luis. Perfecto, muy bien explicado por ambos. Finalmente, desde su perspectiva, ¿cuál es el mayor reto que tiene en este momento un CISO o un CSO en México para lograr el nivel de seguridad efectivo en su organización, lo que habíamos comentado? Pues mira, yo creo que va muy de la mano del tema del nuevo esquema de teletrabajo. Un CIO, digo, anticipando un poquito el tema del CISO, yo creo que tiene tres pues, prioridades fundamentales, ¿no? Es cómo asegurar de que toda la organización, o nada más un pequeño grupo de colaboradores, tengan esa capacidad de acceder de manera remota a toda la infraestructura y a todas las aplicaciones que el negocio requiere para que desempeñen su función. Entonces, eso ya de entrada es un reto importante. Creo que al día de hoy ya la mayoría de las empresas lo han logrado de una u otra manera. Ahora lo que viene es el siguiente paso, ¿cómo cumplo con la regulación del teletrabajo? Creo que ahí viene otro tema importante, sobre todo con el tema de proveerle ya de manera obligada al colaborador, pues los medios tanto para trabajar, para conectarse y que sean seguros. Yo creo que ahí es un reto importante que ya no nada más es algo deseable, sino ya es algo obligado ya también por tema pues, legal. Y yo creo que otro tema importante es cómo transformar el entorno de trabajo, ¿no? Realmente, eventualmente vamos a volver a las oficinas, entonces yo creo que
esa planeación de los modelos híbridos en los que creo que la mayoría vamos a regresar a trabajar en ese modelo. Nadie creo que vaya a trabajar de nuevo al 100% en una oficina. Creo que vamos a regresar de manera escalonada y de manera gradual a un esquema mixto en el que parte de los colaboradores estén remotos, parte estén locales, y eso es habilitar todos esos mecanismos. Yo creo que hay un reto importante ahí. Y bueno, y fundamentalmente yo creo que de lo principal pues, es habilitar el negocio, ¿no? Con esas nuevas líneas de ingreso de manera segura, yo creo que eso es lo fundamental. Los primeros 2 puntos que comentaba yo ahorita son un poco más operativos, pero yo creo que con cualquier empresa lo fundamental es que venda. Entonces, si no tienes acceso al cliente y no, y no lo tienes de manera segura, pues creo que estás con una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Entonces, creo que tienes que adaptarte y adaptarte rápido, obviamente hacerlo de manera segura, y ello va a involucrar pues, transiciones muy seguramente a ambientes de nube, ambientes multinube, lo cual no es nada sencillo y no es recomendable que lo hagan de manera precipitada, sí tienen que hacerlo de manera muy consciente y muy bien informada y asesorada, porque ahí justamente es donde se están sirviendo con la cuchara grande los atacantes. O sea, cualquier ciberdelincuente sabe que pues, prácticamente un 70-80% de las empresas están corriendo hacia la nube haciendo sus pininos, pero muchas de ellas no tienen la capacidad. Y no es porque no quieran. La verdad es que en el mercado, no nada más en México, sino a nivel global, hay un déficit de talento muy amplio. Estamos hablando de un 25-30% de posiciones no atendidas a nivel global. Y si estamos hablando de expertos en arquitecturas de nube, bueno, eso se vuelve un número mucho más alto. O sea, es un tipo de perfil muy, muy escaso. Entonces, sí, una recomendación importante es, o sea, asesorarse muy bien y analizar muy bien cómo hacerlo y hacerlo de manera controlada y adecuada. Y yo creo que esa es parte de las principales preocupaciones que tiene un CIO y ya el CISO como tal, pues es habilitar esa seguridad de entrada para todos los colaboradores en el teletrabajo. Últimamente está muy, muy de moda el tema de XDR, pues, entonces es cómo habilitamos esa protección activa y cómo identificamos actividad inusual de manera inmediata en los endpoints o en los equipos de trabajo de los colaboradores. Yo creo que es algo fundamental. Y yo creo que otra prioridad importantísima de los ISOs, que va muy derivada de lo que comentaba yo al principio de la entrevista en temas de que el perímetro ya no existe como tal, el perímetro tradicional y el nuevo perímetro es la identidad, pues evidentemente se vuelve fundamental que los ISOs pongan mucho foco en soluciones de gestión de identidad. Y sobre todo viéndolo desde un punto interno, o sea, en controles de infraestructura, cómo tener una gestión adecuada del acceso cómo gestionar los accesos privilegiados a ciertos equipos, cierta infraestructura, ciertas bases de datos, sobre todo de manera remota. Entonces, creo que el tema de identidad se ha vuelto fundamental. Va a haber, yo creo que un auge muy importante, o sea, tanto en tema de protección de endpoints como en tema de gestión de identidad. Creo que va a haber un boom muy importante y no nada más a corto plazo, creo que se va a mantener los siguientes 3-5 años. Creo que esas dos vertientes van a crecer muchísimo. Y el tema de analítica también, el tema de analítica y visibilidad de información. También va a crecer muchísimo, cómo hacer que las herramientas realmente interactúen, interoperen de tal manera que nos permita tener esa visibilidad y esa capacidad de identificación oportuna de amenazas. Creo que va a ser un mercado donde va a haber mucho movimiento y justo ahí Ativo, o sea, entra perfecto porque nos permite tener esa inteligencia y complementar lo que estamos viendo en el día a día, que están identificando las herramientas o la infraestructura transaccional del negocio, complementándolo con el tema de deception, ¿no? O sea, esos dispositivos, esos honeypots que estamos colocando en la red, que nos están arrojando de manera complementaria a lo que se ve en la red transaccional. Y eso te permite tener una foto mucho más amplia y tomar unas decisiones mucho mejor informadas. Digo, para complementar ya un poquito nada más eso de Jesús, pero eso que menciona Jesús, lo voy a alinear porque tocó todos los puntos y a lo mejor lo hizo sin querer queriendo, pero todo lo que mencionó está alineado a lo que Gartner definió el año pasado como prioridades tecnológicas para los ISOs. Digamos que con esta pandemia, el primer reto que voy a decir, quedó resuelto inicialmente y voy a decir, ya cuando tienen el acceso, bueno, después veremos, ¿no? Entonces, a partir de ese punto, vienen varias vertientes o varias prioridades tecnológicas y él mencionó, pues prácticamente todas, mencionó visibilidad.
La visibilidad, que tiene que ver con tecnologías de EDR, XDR, que básicamente es visibilidad extendida en todas las vertientes, punto final, red, nube. Básicamente ese es el concepto de XDR, y además el tema de inteligencia metido en esa parte de... Yo lo de XDR lo defino como una licuadora donde se involucran muchos factores, involucrando punto final, red, centros de datos, inteligencia de amenazas y nube, para darle mejores capacidades de detección a las compañías. Esa es la parte de XDR. Luego viene la parte de nube que mencionó Jesús. Y en la parte de nube yo mencionaba que inicialmente las compañías resolvieron el acceso. Es decir, ya sea por una VPN o por algún otro mecanismo de conexión, bueno, esto está resuelto. El siguiente reto, y que mencionó muy bien Jesús, es el tema de, bueno, ya hay un canal, pero ahora cómo mejoro o fortalezco ese canal. Y una de las prioridades, por ejemplo, de Gartner es el tema de tecnologías CASB, es decir, que todo ese tráfico que esté pasando por el usuario sea un tráfico que esté en la mayor parte del tiempo y en la medida posible que esté limpio, libre de amenazas, que se esté analizando. Bueno, ese es otro de los controles y prioridades que tienen los ISOs desde el año pasado. Luego viene la postura en la nube. Otro punto que mencionó Jesús muy bien, los clientes están moviendo servicios en la nube, pero hoy en día tenemos estadísticas de que aproximadamente el 70% de los casos de brechas o violaciones de datos que tenemos en la nube es por malas configuraciones. Y no vayamos tan lejos, el año pasado en México un par de entidades financieras pues tuvieron que salir que efectivamente fueron parte de una brecha. Alguna de ellas la minimizó diciendo que la información que estaba exponiendo pues no era información de valor, pero es una violación de datos a partir de malas configuraciones. Y luego otra de las prioridades que mencionó muy bien Jesús es el fortalecer al usuario en sus esquemas de control de privilegios, control de identidad, control de acceso al Active Directory. Yo creo que ahí está involucrado pues prácticamente todas las preocupaciones de los ISOs. Yo te pudiera poner un ejemplo muy práctico ahí, José Luis, y a la audiencia. Esta amenaza reciente de Soundburst o de Solorigate, como le queramos llamar, dependiendo cuál sea el fabricante, Microsoft o FarEye, es muy interesante porque el atacante efectivamente estuvo dentro de una red sin ser detectado y luego brincó a la nube. Es decir, a partir de un entorno on-premise, el atacante brinca a la nube para poder seguir explotando. Entonces, ahí te das cuenta cómo los ataques ya están cambiando. A lo mejor sí el medio va a ser la red on-premise y el usuario que se conecta remotamente, pero para poder llegar a la nube. Y todo eso, lo que mencionamos, José Luis, Gartner lo que menciona es que todo eso al final tiene que estar sustentado por una capa muy grande de awareness, de concientización. Yo creo que esa parte es de lo más relevante y es de los retos principales que hoy en día tienen los ISOs, cómo seguir dándole el mensaje al usuario que está trabajando en casa, que a lo mejor se le habilitó su impresora, su computadora o la computadora incluso personal, cómo hacerle saber que es parte y sigue siendo parte de la red de la organización y de que cualquier uso indebido o mal manejo de sitios, navegación, correos sospechosos, phishing, cómo hacerles saber que eso puede poner en riesgo a toda la compañía. Entonces, la parte de awareness absolutamente otra de las grandes prioridades de los ISOs y pues básicamente con esa parte complementaria a lo de Jesús, ¿no? Correcto, Juan Carlos. Pues nada más, muchísimas gracias por sus aportaciones a este tema sobre ciberseguridad, nuevos riesgos en la nueva normalidad. Doy nuevamente las gracias a Jesús Navarro, director general de Data Guardian, y a Juan Carlos Vázquez, gerente de ventas regional para Latinoamérica de Attivo Networks. Muchísimas gracias por sus colaboraciones.